Listo, profe. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos iniciando entonces esta cuarta semana de la formación en el diplomado y como habíamos convenido, tenemos hoy la participación, la presencia nuevamente de nuestra querida doctora Beatriz López. Vamos a avanzar o a seguir estudiando el tema de instituciones familiares y bueno, antes de iniciar quería recordar a todos los participantes que tenemos hoy, el día de hoy 8 como fecha tope para la entrega de la actividad del ejercicio práctico número 1, el cual deben subir como habíamos convenido por el correo, enviando ese ejercicio que como ustedes se darán cuenta, es una práctica que permite aplicar los contenidos que estamos trabajando, específicamente los contenidos referidos a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Doctrina de Protección Integral. Y entonces básicamente es aplicarlos, es utilizar como la normativa y las explicaciones que trabajamos en el entendimiento, la interpretación de qué ocurre en esa situación, problema que ustedes van a compartir o que ustedes nos informarán, ¿no? Entonces, bueno, estamos atentas ya un buen porcentaje del grupo. Yo estimo que alrededor del 45% de los participantes ya entregó la actividad 1, pero queda como un poquito más de la mitad. Entonces, bueno, invitarles a participar. A medida que ustedes vayan enviando la actividad, irán también recibiendo el feedback de mi parte, haciendo comentarios, observaciones. Espero que ese feedback les sea útil. Si en el feedback allí hay una cosa con la que ustedes estén en desacuerdo o que ustedes no entiendan o lo consideren confuso, ustedes me vuelven a escribir y compartimos lo que ustedes, como varias lo han hecho, ¿no? Hay algunas que incluso les he hecho algunas recomendaciones, observaciones, y entonces me lo han devuelto haciendo la actividad como en los completa, ¿no? En los términos requeridos. Y está muy bien porque al final es una ejercitación que ustedes tienen la oportunidad de desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilaciones empezamos entonces. Bienvenida, doctora Beatriz, un gusto tenerla nuevamente por acá. Gracias, Adelante. gracias, estimada amiga. Muchas gracias. De nuevo reitero mi agradecimiento con ustedes por tomarme en consideración y permitirme compartir mis conocimientos con este grupo que está tan preocupado por formarse, por lo menos en este tema, donde todos nosotros siempre hemos tenido una consigna: empujemos todos la carreta para el mismo sitio, porque si no, no podemos salir adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, que vamos a seguir. Vamos a culminar hoy con una parte de lo que es patria potestad, habida cuenta que nos vamos a referir a la responsabilidad de crianza, que este es uno de los atributos de la patria potestad, como vimos en la clase pasada. Entonces vamos a contar, por supuesto, y agradecerle de antemano a mi estimada amiga Gloria, que me apoya con las láminas, porque yo todavía voy a tener que hacer un curso permanente de Zoom para acostumbrarme a ver cómo vamos a trabajar. Es que ella tiene que llamarme, buscarme más a menudo para yo aprender. Sí, pero esto se aprende haciéndolo, o sea, uno se equivoca, se le va la imagen, se asusta a uno, se agarra la cabeza y así es que aprende. Entonces empezamos por aquí. Yorkis, ¿tienes activado el micrófono? Porfa, apágalo. ¿Comenzamos? Sí, de Ok. acuerdo. Bueno, entonces, como les comentaba al comienzo, bueno, antes, vamos a terminar, como quien dice, de hablar o concluir con una parte de la patria potestad. Si bien la analizamos separadamente,
porque no sé si ustedes recuerdan, creo que sí, porque son bien preocupados y estuvieron bien atentos en la clase de la semana pasada, que en el caso de la patria potestad tenía o tiene tres atributos fundamentales, que es el atributo de la responsabilidad de crianza, la representación y la administración. Y en esa oportunidad, pues, les explicaba o les comentaba lo que era la administración y la representación y la responsabilidad de crianza y someramente les decía o les comentaba que la responsabilidad de crianza se refiere básicamente a lo que es la protección de la persona física e intelectual del niño, niña o adolescente. De tal manera entonces que hoy nos vamos a dedicar a ver cómo es esa responsabilidad de crianza, que cómo se hace con la responsabilidad de crianza, qué contiene la responsabilidad de crianza. Y, y luego vamos a ver otro, ahora al terminar la responsabilidad de crianza nos vamos a ir a detener en otra institución familiar distinta, paralela a la patria potestad, que es la convivencia familiar, que suelo hacerlo después de la responsabilidad de crianza porque se coordina mucho con una con otra y es de más fácil entendimiento para los que están comenzando en esta materia. Entonces, si nosotros hemos dicho que la responsabilidad de crianza se refiere a la protección de la persona física e intelectual del niño, niña o adolescente, ¿qué contiene esa responsabilidad? O sea, ¿qué se debe hacer cuando se está ejerciendo la responsabilidad de crianza? Y básicamente el artículo 358 nos establece el contenido de la responsabilidad de crianza. Y cuando vemos el artículo 358, nos damos cuenta que la responsabilidad de crianza comprende dos asuntos o dos puntos fundamentales. Uno referido propiamente a la protección y a señalarnos qué es lo que debe hacerse ejerciendo la responsabilidad, que ya lo vamos a ver inmediatamente, que eso está en el encabezamiento del artículo 358. Y también el mismo artículo 358 contiene otra actividad propia de la responsabilidad de crianza, que es la corrección adecuada del niño, niña o adolescente. ¿Okay? Entonces, en primer término, como lo vemos allí en la lámina que tenemos, que la profesora Gloria nos ha señalado, vemos que nos dice el 358 que es un deber y derecho compartido. Si se recuerdan, eh, insisto en que no olviden que la responsabilidad de crianza forma parte de la patria potestad. Y si ustedes se remontan a lo que vimos la semana pasada, la patria potestad es un conjunto de deberes y derechos. Entonces, y dentro de esos deberes y derechos, porque la patria potestad es el todo, entonces tenemos lo que es la responsabilidad de crianza. De aquí, ahí que el mismo artículo 358, al hablarnos de su contenido, nos dice que es el deber y derecho compartido igual e irrenunciable del padre y de la madre. Es igual, acuérdense ustedes del principio de la equidad de género, del cual hablamos la semana pasada, que tanto padre y madre son exactamente idóneos para ejercer la patria potestad. Y, por supuesto, si la responsabilidad de crianza forma parte de la patria potestad, el padre y la madre son igualmente idóneos para ejercer la responsabilidad de crianza sobre sus hijos, niños, niñas o adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad. Luego habla que es irrenunciable, claro, porque si forma parte de la patria potestad, dentro de las características de la patria potestad, habíamos visto que la patria potestad es personal, es obligatoria y es irrenunciable, indisponible. De tal manera entonces, si consecuentemente con eso, con esas mismas características, tenemos que afirmar que la responsabilidad de crianza no puede ser renunciada por el padre y la madre. Fíjense que nos habla del padre y la madre, ¿no? Y nos ratifica entonces el ejercicio conjunto de la responsabilidad de crianza. ¿Okay? De tal forma entonces que vuelvo a repetir porque no quiero que se les olvide que siendo la responsabilidad de crianza un atributo de la patria potestad, contiene todos los mismos las características propias de la patria potestad. Entonces, nosotros allí vemos cómo
tanto el padre como la madre son igualmente aptos para ejercer de manera conjunta esa responsabilidad de crianza. Es decir, ese conjunto de deberes y derechos que comprende, o sea, cuando ellos están ejerciendo la responsabilidad de qué se están ocupando. Vemos, esto siempre me llamó la atención y llama la atención el hecho de que nosotros vemos como la ley preocupada por este ejercicio de la responsabilidad de crianza, por esa protección de la persona física e intelectual del hijo, del menor de edad, del niño, niña o adolescente, nos habla de un atributo, un contenido que es un sentimiento. O sea, la ley impone un sentimiento para cuando se está ejerciendo la responsabilidad de crianza. Y lo primero que nos menciona es que es amar. La primera obligación que tienen los padres, el primer deber que tienen los padres para con sus hijos es amarlos. Entonces, en base a esa primera obligación, pues de ahí van a surgir todo, porque si usted no quiere, pues usted no puede hacer más nada. Entonces, la misma ley se preocupa por indicarle a los padres, usted tiene que amar a los hijos. Luego, entonces, nos empieza a señalar que la crianza, la formación, la educación, la custodia, la vigilancia, el mantenimiento y la asistencia material, moral y afectiva de sus hijos. Es decir, que siempre tiene que haber el afecto por delante. O sea, un padre tiene que amar a sus hijos y protegerlo de manera afectiva. ¿Por qué? Porque lo que está es formando a un ciudadano del futuro. Él no está formando, o sea, él no se está preocupando por tener un objeto guardado, cuidadito, no. Y no en el ejercicio de todas estas funciones, él lo que hace es formarlo para el futuro. Entonces, la crianza es todo aquello, desde el momento del nacimiento, la madre cría al hijo, como amamantándolo, ¿no? Y el padre coadyuvando en ese momento del nacimiento, apoyando a la madre en el amamantar al hijo, y así paulativamente a medida que va creciendo. La formación, el educar, o sea, estos son conceptos que se unen unos a otros y forman como un todo, siempre dirigidos a la protección de la persona física e intelectual, la formación, la educación, ¿no? Es lo que hemos nosotros siempre llamado la educación hogareña, eso que tiene que ver con el buenos días, buenas tardes, con permiso y hasta luego, ¿no? Eso no compete al maestro, al instructor, al profesor, eso compete a los padres. Es en la casa donde se aprenden los valores, es en la casa donde se forma la personalidad del individuo, es en la casa donde el individuo aprende a ser un sujeto útil a la colectividad, enseñándole el comportamiento en el hogar, enseñándole los deberes que tiene dentro de la familia también para que vaya haciendo un ciudadano de bien. La vigilancia, estar atento a las amistades que tiene, estar atento, no es que se va a poner como un policía, pero sí estar pendiente de toda esa actividad que él está haciendo cuando él no está cerca, ¿no? De manera que el muchacho sepa muy bien que él no puede estar haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Entonces hay que estarlo vigilando, qué personas lo acompañan, con quién se está reuniendo, qué lecturas está teniendo, qué está viendo en el teléfono. Por eso es que ahorita es un daño terrible el que se les está haciendo a los niños, en lugar de enseñarlos a jugar, que es una de los deberes, de los derechos de los niños, el divertirse en jugar, esos juegos que lo ayuden a desarrollarse, pues para que el muchachito se quede tranquilo, le dan un teléfono o una laptop o un aparato de eso, que eso lo que hace es retrasarle el crecimiento al niño. El niño tiene que aprender a jugar con cosas, conocer el mundo para poderse formar, porque si no, no se va a formar. Nosotros vamos a formar a un salvaje. Siempre cuando doy las clases hablo de eso. O sea, hay veces que alguien forma a un salvaje. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos muchísimo
a una sobrina, queremos muchísimo a una amiga, queremos muchísimo a alguien, y cuando nos dice que va a venirnos a visitar, le decimos, no, no, ay, qué lástima que no podemos estar, no podemos atenderte. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona a la cual nosotros queremos mucho tiene un muchachito que no lo han sabido criar, no lo han sabido formar, y entonces el muchachito llega a la casa de uno, se paran los muebles, rompe las cosas, empieza a correr por la casa, agarra los adornos que están en la mesa para jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos ante un salvaje, ¿no? Entonces yo no tengo por qué, hablando coloquialmente, calarme un salvaje de otro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hemos visto infinidad de casos que uno va a un restaurante, por ejemplo. Yo soy bastante, mi marido y yo somos bastante asiduos a restaurantes, que sea, porque a él le encanta comer en la calle. A mí también. Comemos bien en la casa, porque le gusta mucho comer en la calle. Pero entonces, bueno, los domingos, a mí no me gusta ir a los restaurantes, porque el domingo es restaurantes familiares. Entonces los domingos van los niñitos. Entonces el niñito, por supuesto, el niñito empieza a correr por el restaurante, el mes no sé, no es el niñero del niño, ¿no? Y entonces el niño no sabe mantenerse sentado en una silla, quieto. Es difícil mantenerlo quieto en una silla, por supuesto. Entonces hay que llevarlo a un sitio donde él pueda sentirse, pueda satisfacer toda esa energía que tiene, ¿no? Entonces, pero si tiene que ir al restaurante, él tiene que saber aprender a comportarse en un restaurante, tiene que aprender a comportarse en una visita, tiene que poder a comportarse donde él vaya, tiene que aprender a comportarse, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Quién es responsable de eso? El que no lo ha formado bien. Entonces, el padre y la madre tienen esa obligación, ese deber de preocuparse por esa formación del niño desde el momento en que nace. Porque eso no es que vamos a esperar que el muchachito ya cumplió 3 años para que va a empezar a enseñar. No, él desde que nace hay que enseñar. El muchachito sabe más que los padres. Esos niños ahora y ahora son más maduros. Lo que le falta es un empujoncito para hacer hablando. Entonces, ese niño que compite digamos, con la inteligencia de los padres y sabe cómo manejarlos y cómo hacer lo que le da la gana. Entonces, el padre tiene que saber que él no es amigo de su hijo, que el padre y la madre son padre y madre, ¿no? Que no son el amigo, no, ellos no pueden ser amigos, son padre y madre. Y como tal, hay que tener un comportamiento y de una relación como hablamos la semana pasada, de horizontal, respetuosa y todo esto de manera respetuosa, enseñarle. Por eso es que ahora la crianza es más difícil. Entonces, hay que hacer lo que se llama la crianza respetuosa, de manera que eso permita que el niño se vaya formando debidamente. Cuéntenme si estamos claros hasta allí. Si hay alguna pregunta, háganla por favor. No veo preguntas, no leo. Entonces te quedamos claros. Lo que pasa es que hay que ver algo que es que yo explico muy bien, amiga. Entonces, A ver, aquí hay una. Todo claro, dice Zaira y Nailed también. ok, perfecto. Entonces continuemos con la otra parte del contenido de la responsabilidad de crianza. Sí, Que, yo aquí lo que iba a decir es que ciertamente es una tremenda responsabilidad la que compete al padre y a la madre, ¿no? O sea, que la sociedad supone o presume que padre y madre pueden hacerse cargo de una cantidad de acciones, de atenciones, de garantías para la formación integral, para el cuidado y la atención y la formación integral de ese niño o de esa niña, ¿no? Y, y claro, esto, y esto se hace en condiciones incluso de privaciones, de dificultades. O sea, por ejemplo, esto de vigilar. Yo hago con frecuencia un estudio, un monitoreo de las situaciones que afectan a los niños, a las niñas en Venezuela. Y por ujú, ejemplo, una cosa que espanta, es muy dolorosa, pero una cosa que espanta
haciendo el monitoreo, uno encuentra niños muertos y la causa de la muerte es accidente y entonces son niños pequeñitos de un año, de Ujú, menos de un año, que hay un pipote donde guardan agua y entonces el niño cae allí accidentalmente. ujú, Mientras la mamá estaba limpiando, la mamá estaba en otro lado, el papá no estaba allí. Y cuando lo encuentran ya el niño está ahogado, ¿no? Y sí. entonces ese es un caso, por ejemplo, que se repite. Si yo saco la cuenta, es, más o menos en promedio son 2 o 3 casos por mes en distintos lugares del país, ¿no? Y Ujú, entonces, claro, ¿por qué tiene agua la familia? Bueno, porque no hay agua en la casa, tiene que tener los pipotes, toda la... ujú, Pero ciertamente cuando se tiene un niño, cuando se tiene a cargo la custodia, la atención, el cuidado de un niño, de una niña, significa tener como todas las previsiones alrededor. O sea, eso sí, significa, mira, tengo que ver cómo está la casa, qué zonas hay de riesgo, quiénes son las personas que están en la calle que creo que pueden ser una mala influencia para los hijos. Fíjense todas las cosas o elementos que están asociados al cumplimiento de esa responsabilidad que tienen los padres y entonces, bueno, algunos papás le dicen a uno es que a uno no lo preparan para tanto, ¿no? O sea, no, no no lo hay escuela para enseñan padres. o no lo forman para tanto, pero ciertamente habría que pensarlo también al revés, ¿no? Como toda la responsabilidad, la confianza, el deber que uno coloca en la familia, la madre en el padre en la madre, o sea, todo lo que implica el asumir la responsabilidad del cuidado, formación, crianza de los hijos, es muy, muy importante, ¿no? Liliana tiene la Sí. mano levantada. A Hola, ver. buenos días, profe. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, claro. Bien, bueno, en principio agradecerles por la claridad de la presentación. Yo tenía una duda y probablemente es desde mi desconocimiento, no soy del área legal, pero mirando esto me surgía una consulta. Si la patria potestad es jurídicamente distinta a la responsabilidad de crianza, y esto me surgía en términos del contexto donde vemos como la creciente, los temas de movilidad humana, donde los niños quedan a cargo de un cuidador. Em, y ahí digamos que flexibilizar o adaptar incluso el ejercicio unilateral de crianza. En ese caso, cuando esto se realiza, eh, ambos padres siguen conservando, o sea, se habla de que ambos padres siguen conservando patria potestad, aunque la responsabilidad de crianza pueda ser ejercida desde uno solo o uno excluye el otro. Te voy a explicar. Voy a regresar a la semana pasada y recordarles lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de lo que es la patria potestad, que es como el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres en relación con sus hijos menores que no han cumplido la mayoría de edad. ¿Ok? Entonces, pero que esa patria potestad, creo que se los comenté de la misma forma que lo voy a hacer ahorita, es como una cosa grande, es un todo grande, ¿no? Y la patria potestad incluye muchas cosas, ¿ok? O sea, claro, todo dirigido a la protección del niño, niña, de los hijos, pues, en general, que siempre que sean menores de edad. Recuérdense lo que les comentaba, porque se hablaba de menores de edad, porque no han alcanzado la plenitud de desarrollo físico e intelectual. ¿Ok? Entonces, la patria potestad siendo un todo, tiene, o sea, como que cuando la diriges a un sector determinado, ¿no? Del niño, del hijo, ¿ok? Entonces estamos frente a la patria potestad desarrollando un atributo. ¿Ok? Y les explicaba yo lo que era la representación y la administración, que a veces se nos confunde, a veces nos confunde representar con administrar, y son dos cosas totalmente distintas. En aquella oportunidad les comentaba que
La administración es la dirección, la gestión de los negocios de una persona, ¿no? Del patrimonio, todo eso tiene que ver con dinero, con patrimonio de que tenga un sujeto. Y la administración puede ser propio o ajeno, ¿ok? Entonces, en el caso de la patria potestad se trata de una administración ajena. Los padres administran el patrimonio de los hijos, con las limitaciones que están establecidas en el Código Civil, que como les dije, la alumna no habla al respecto. Luego, en la representación, que es la facultad que tienen los padres de actuar por los hijos. Es decir, un menor de edad, una persona que no ha cumplido los 18 años, como no tiene la plenitud de su desarrollo físico e intelectual, y necesita de alguien que actúe por él, porque como se trata de un sujeto de derecho, tiene obligaciones y derechos. Entonces, es necesario que actúen por él. De tal manera, entonces, que los padres son los representantes legales de los hijos menores de edad y, y también administran sus bienes. Es decir, dos cosas distintas, representar y administrar. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a ver la persona, como ser humano, o sea, sin su patrimonio y sin sus actos jurídicos ni nada, sino en solo, entonces nosotros nos tenemos que detener y lo vamos a llamar responsabilidad de crianza. Eso era lo que antiguamente se llamaba guarda y custodia. ¿Okay? Pero la guarda y custodia, ¿qué es lo que uno guarda? ¿Qué es lo que uno guarda? Uno guarda las cosas para que no se le pierdan, ¿no? Yo tengo un objeto, entonces yo guardo este objeto porque me lo regalaron para que no se me pierda. Yo no quiero que se rompa, yo no quiero que se caiga, ¿no? Cuando aquí hubo el terremoto, caramba, ¿qué fue lo que? Ay, las cosas que tengo en la casa no se hayan roto. Uno guarda los objetos, uno no guarda las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Que precisamente, dada la evolución que se le ha dado al concepto del niño, niña, adolescente, entonces ha entendido que había que buscar el denominar, el llamar a la protección física e intelectual del menor de edad de una manera que realmente se refiriera a su protección como sujeto. Y por eso es que nosotros estamos en responsabilidad de crianza. Pero la responsabilidad de crianza sí es de la patria potestad. Sí es un atributo de la patria potestad. No es una cosa diferente a la patria potestad. Si no hay patria potestad, no puede haber responsabilidad de crianza. Entonces, ¿cómo es la responsabilidad de crianza? De esta forma como estamos viendo en la lámina que todavía tenemos ahí, que es la del artículo 358, donde me olvidé de detenerme en el término custodiar. Yo quiero que tengamos el término custodiar presente siempre en esta cuestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque sobre él vamos a manejar. ¿Qué es la custodia? La custodia es la circunstancia, yo no le voy a llamar ni derecho ni deber, sino la circunstancia, que obliga a que el niño, niña o adolescente viva con sus padres, ¿no? O sea, cuando el niño está bajo, como decía Gloria antes, bajo la custodia de sus padres, en consecuencia, para poderlos custodiar, ¿no? Entonces tiene que vivir con ellos. Claro, nosotros cuando hablamos de custodiar, nosotros lo vemos, si lo vemos desde el punto de vista de cuando voy a hacer una comparación un poco extraña, pero de repente a lo mejor como que nos aclara más. Cuando yo tengo a una persona privada de libertad, que la tengo bajo custodia, que la tengo ahí con una gente, mire, Juan, usted va a tener la custodia de Pedro. Bueno, entonces usted, Juan, es responsable de Pedro, de lo que haga Pedro, porque usted está custodiando, usted tiene que estar ahí, ojo avisor, con el ojo pegado de lo que está haciendo Pedro. ¿Eh? Entonces, eso es lo que es custodia. Entonces, yo quiero que lo tengamos por ahí presente porque esto es lo único que vamos a ver que se mueve más adelante.
¿ok? Pero no sé si ahora sí quedamos claros en lo que, o sea, no quiero que me digan ni que piensen que la responsabilidad de crianza es distinta a la patria potestad. No, es un atributo de ella, ¿ok? O sea que cuando nosotros hablamos de patria potestad, nos tenemos que referir a responsabilidad de crianza. ¿Vamos bien? Cuéntenme. Sí, varias de las observaciones, de los comentarios que se hacían, tienen que ver justamente como comentando lo que habíamos conversado, ¿no? La importancia de no confundir la crianza respetuosa con la amistad, decía Olivia. Rosa Ujú. dice que si bien es cierto, no tenemos un manual para ser padres, los padres deben tener sumo cuidado con lo que tiene que ver, con todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Aura Consuelo dice que hoy en día se da una errada interpretación de la forma de criar y muchos representantes afirman que no se puede corregir la conducta inadecuada porque entonces se crea un trauma, porque es un maltrato, ¿no? Eso, por cierto, lo vamos a trabajar cuando veamos el artículo este 32A que ella cita aquí. ¿Ustedes no lo han Y visto todavía en los derechos? No. no, lo vamos a ver en la próxima semana, vamos a trabajar ese tema, ¿no? Ok, Y no, bueno, Bárbara y el resto dice que está bien, que está correcto, que todo está claro. bueno. Entonces, fíjense ustedes, luego en esta lámina tenemos el complemento del 358, la parte final del 358, que dice aplicar, la facultad de aplicar, habla de facultad, fíjense ustedes que no habla de derecho de aplicar correctivos, sino de una facultad. O sea, cuando la ley me habla a mí de una facultad, me está dando la posibilidad de yo tomar la decisión, porque en la ley hablamos a veces que dice tendrá, cuando habla de manera imperativa, me obliga a actuar de esa manera, no me da chance de escoger, pero cuando a mí me habla de que yo tengo una facultad, a mí me da la posibilidad de yo escoger lo que puedo o no puedo hacer. ¿Okay? Entonces dice, facultad de aplicar correctivos adecuados. ¿No? Entonces, si nosotros vemos acá en en el mismo artículo 358, dice aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. ¿Okay? Entonces, usted puede aplicar correctivos, pero siempre y cuando no sean extremos, ¿no? Y esto de la facultad de aplicar correctivos adecuados está en relación o muy unido a ese artículo 32A que ustedes lo van a trabajar, como dice Gloria, la semana que viene, que es el derecho al buen trato, ¿no? ¿Qué le dice el derecho al buen trato? Que es la crianza y educación no violenta basada en el amor. Volvemos a hablar de un sentimiento también. Usted para corregir tiene que amar. Entonces usted tiene que ver cómo hace para aplicar una corrección, porque hay que corregir. Eso de que no hay que haga lo que le dé la gana, no. Esto tiene que ver con lo que le decía yo antes, ¿no? Yo no puedo criar un salvaje y a veces yo tengo que castigar, no iba a hablar castigar, corregir al salvaje. Imaginémonos, no hace falta ir con una chola, la chola del doctor Chulca Ruede, ¿no? No hace falta agarrar una correa, no hace falta vulnerarle su condición de persona, insultarlo, decirle barbaridades, ni nada que se parezca, porque el muchacho no va a entender, ¿no? Nadie, vamos a empezar por un principio. A nadie le gusta que lo traten mal. Así de simple, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta que nos traten mal. Usted me trata con respeto, con tal, me dice las cosas como ve y vamos muy bien. Pero en el momento en que usted agarre y me empieza a tratar mal, ahí ya la cosa se pone complicada, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes si a los terceros, ajenos a la familia, vamos a llamarlo así, o ajenos a eso lo que es la padre y madre, le gusta que lo traten como consideración y respeto, pues imaginémonos nosotros cómo el niño también tiene que ser tratado con consideración y respeto.
Entonces, por eso es que se habla de lo que es la crianza respetuosa. Imponer correctivos, sí, es importante, porque precisamente el correctivo es lo que va a impedir que el muchacho se esgarite, vamos a llamarlo. ¿Ok? Entonces, no hay que aplicar correctivos físicos, ni violencia psicológica, ni ningún trato humillante. Mira, tú eres un idiota, tú no sabes no sé qué, tú no sirves para nada. No, eso existe, eso no existe. Entonces, hay que sentarse y hay que aprender. ¿Es más difícil? Sí, sí, es más difícil. Porque antes agarraba y le decía, siéntese. Y la gente, y uno se sentaba. Bueno, Gloria, ¿m? Si mire, usted no puede, viene una visita, usted era incapaz de meter en la conversación de la visita, ¿no? Y si usted sabe que tiene la conversación de la visita, ya sabía lo que venía después de esa conversación, de esa intromisión suya en la conversación de la visita, ¿no? Entonces, había otra que era muy mala. No, no, eso fue bueno en su oportunidad, pero no es bueno para ahora, ¿no? Y la verdad es que se ha demostrado que no, porque te quiero, te aporro, no, no funciona, ¿no? Entonces, hay que aprender a corregir. ¿Necesario corregir? Sí es necesario corregir, ¿no? Porque eso forma parte de la formación del muchacho, ¿no? Pero esa corrección tiene siempre que ser eh, respetuosa, muy respetuosa. Hay unos que son más dóciles, son más fáciles, hay otros que no. No todos los hijos son iguales, porque a pesar de ser de un mismo padre y de una misma madre, pues son absolutamente diferentes. Entonces, bueno, hay que cargar con eso. Como les decía, no hay escuela para padres, ¿no? Pero hay que aprender, ¿no? A ser buen padre, ¿correcto? Entonces, vemos, recapitulando, como en el artículo 358 tenemos todo el contenido de la responsabilidad de crianza, la cual, como he dicho, involucra dos cosas. La formación propiamente, con todo lo que eso involucra, y la aplicación de correctivos adecuados cuando sean necesarios, siempre tomando en consideración el buen trato y el respeto, el amor con respecto a los hijos. ¿Correcto? ¿Alguien comenta? Creo que. No veo aquí, déjame, se me esconde el chat. Eh, por acá Julia decía, hay estilos de crianza que se repiten, ¿no? Y la cadena no se rompe, sino que se replica, ¿no? Cuando se evalúa, antes había dicho Carmen, cuando se evalúa patrones de crianza, se evidencia y valida el comportamiento de la familia. Yexalí agregaba siempre bajo amenazas. Y Beatriz dice, también tenemos que estudiar este punto en este punto de la responsabilidad de crianza, el artículo 254 de la LOMNA que establece el delito de trato cruel o maltrato. Claro, porque si la corrección es exagerada, entonces obviamente se va a cometer un hecho punible que tiene que ser sancionado, como lo señala ese mismo artículo que usted acaba de decir, 254, ¿no? Sí. Trato cruel o maltrato, claro, ¿no? Entonces tiene que eso es el exceso, esa no es un correctivo adecuado, ese es cuando la persona se ha excedido en la corrección que ha causado, bueno, y se han visto casos por montones, o sea, nosotros nadie descubre el agua tibia, aquí hay casos de gente que, bueno, que primero que no tiene ningún afecto por los hijos, porque para maltratar a un niño, bueno, uno no maltrata a nadie, ¿no? Entonces, no, es que yo no soy amiga de los perros ni de los gatos, pero yo soy incapaz de agarrar un perro y patearlo, ni un gato, ni mucho menos. En este edificio hay gaticos y el gatico que vaya por allá y yo por este lado, que conmigo no se meta, tranquilo, no, no me gusta. Pero yo incapaz, no me pasa por la mente decir que voy a matar al gato, ni le voy a dar un golpe al gato, por favor. Y mucho menos uno no se le ocurre de que va a maltratar a un ser humano, ¿no? Entonces, pero hay gente que, bueno, hay patologías de todo, ¿no? Y hay gente que no sirve para ser padre, y hay gente que tiene hijos y no sabe, bueno, no los quiere, y en lugar bueno, quizás tratar de ver cómo hace, pues, o decir, bueno, mira,
vamos a ver si hay alguien que los pueda querer, no votarlos, pero sí entonces ya, aplicar para que esos niños entren en una familia diferente. Eso es posible, ¿no? Pero la verdad es que la gente, hay que, hay que ser responsable para tener un hijo. La gente no puede tener un hijo porque, ay, yo quiero ser mamá. Como cuando yo digo, ay, yo quiero tener un perro, ¿no? Ay, yo quiero tener, me gusta ese cuadro, yo quiero tener ese cuadro. No, para tener un hijo hay que saber con responsabilidad que se quiere tener un hijo y que se sepa desde de antemano cuáles son todo lo que conlleva tener el muchacho, porque el muchacho no es solamente tenerlo, es lo demás, ¿ok? Porque bueno, bueno, el muchacho no ha nacido ya tiene gasto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, no es fácil. Esto no es una cosa que sea muy sencilla. Uno de repente como que es como muy fácil para explicarlo, pero a la hora de hacerlo, la cosa es más complicada porque se necesita mucha paciencia, mucha formación y mucho afecto, ¿no? Si no hay todo eso, no vamos a tener un niño bien formado, ¿no? Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la patria potestad? El artículo 359, yo lo voy a leer en la ley y luego vamos a desglosarlo acá. Es el padre y la madre que ejerzan la patria potestad tienen el deber y derecho, el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos o hijas y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. Fíjense, volvemos en el concepto, volvemos a hablar de deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos o hijas y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. Aquí tenemos que si usted no cría bien, usted es responsable de todo lo que haga su muchacho, ¿no? Entonces, hasta para cuidarse usted de una responsabilidad que puede llegar a ser hasta una responsabilidad penal, usted tiene que ejercer adecuadamente, ¿no? Y correctamente esa responsabilidad de crianza. Vemos entonces que hay como les comentaba antes, equidad de género y coparentalidad en el ejercicio de la responsabilidad de crianza. Atributo de la patria potestad, por lo tanto, comparte las mismas características. Igualito, tanto el padre como la madre, no me canso de repetírselos, y de manera conjunta ejercen la responsabilidad de crianza. Incluso en los casos de divorcio, separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o de vivir los padres en residencias separadas. Aquí comenzamos entonces a ver qué va a pasar. Muy bien. Hemos dicho que lo ejercen los dos tienen eh, condiciones para hacerlo porque hay equidad de género. No es ninguno es mejor que el otro. Y tienen que hacerlo de manera conjunta. Esto funciona perfectamente bien, sobre todo el ejercicio conjunto, perfectamente bien funciona cuando viven bajo el mismo techo. Es decir, cuando papá y mamá e hijos viven bajo el mismo techo, no hay problema, porque aquí no hay nada que discutir, todo está funcionando perfectamente. Pero cuando llega el problema del adulto, que el adulto o que hay problemas entre la pareja y que ya la pareja no quiere continuar. En la clase anterior hablábamos de las medidas en casos de divorcio, separación de cuerpos, nulidad y tal, que hay que tomar una serie de medidas. Pero aquí nos hablamos nuevamente solamente con respecto a la responsabilidad de crianza. ¿Qué medidas se van a tomar o qué va a pasar cuando esta pareja se separa? O sea, uno de los dos ya no vive en la misma casa, padre o madre. Se van y dejan a uno solo y ¿qué va a pasar con el muchacho? La responsabilidad de crianza se mantiene. Es decir, que ellos, aun cuando estén separados o estén en el proceso de separación legal
ante un tribunal por divorcio, separación de cuerpos o nulidad, o simplemente que están separados de hecho, ¿no? La responsabilidad de crianza sigue siendo de manera conjunta. Es decir, los dos progenitores están obligados a continuar en el ejercicio de todas esas responsabilidades, todas esas actividades que vimos nosotros en la primera lámina. Amar, criar, formar, educar, vigilar, ¿no? Entonces, toda esa actividad la tienen que seguir desarrollando, independientemente de que vivan en lugares diferentes. ¿Okay? Ahora bien, hay un punto o uno de esos atributos de la responsabilidad de crianza que tenemos que analizar en este momento, que es la custodia. Que es la custodia, es la que esa actividad que exige que el muchacho viva con sus padres, ¿no? Que da como el derecho de que ellos vivan con sus padres, ¿no? Entonces, como la custodia requiere que se conviva con quien la ejerza, mientras ellos están juntos y están ejerciendo ambos la responsabilidad de crianza, consecuentemente están ejerciendo ambos la custodia del niño. Pero cuando se separan, entonces nosotros no podemos agarrar al muchacho y partirlo por la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque él es un ser y que tiene que ser respetado en su integridad. Tampoco podemos, o sea, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? ¿Qué vamos a hacer con el hijo? Porque nosotros nos vamos a separar porque ya no queremos seguir viviendo juntos. ¿Ok? Entonces, aquí hay que decidir qué va a pasar con la custodia. ¿Ok? ¿Quién va a tener la custodia? En la clase anterior hablábamos de que cuando había desencuentros entre los padres, hay que tratar de resolver eso. Y yo les comentaba que en cualquier circunstancia, los jueces, los órganos, cualquiera que esté involucrado, va a preferir lo decidido por los padres, siempre y cuando no vaya en contra de su interés superior, por supuesto, a la decisión que pueda tomar cualquier tercero, llámese Ministerio Público, llámese Consejo de Protección, llámese tribunal, llámese como se llame, siempre hay que preferir lo que decidan los padres porque ellos son los que mejor saben que le conviene a su hijo. Entonces, cuando ellos cuando se están ante una circunstancia de esa, es necesario que ellos se pongan de acuerdo y entonces ellos decidan con quién de los dos se va a quedar el muchacho. ¿Ok? Si la verdad es que no se llegan a poner de acuerdo, porque bueno, no quieren, porque bueno, eso es muy normal. Esa es una manera que tienen los padres siempre de atrincherarse en su postura y la mejor manera es agarrar al muchacho de bandera y yo me quiero quedar con él y él se queda conmigo porque mejor, que tal, que cual, que pascual. Bueno, entonces, si no hay acuerdo en cuanto a la custodia, entonces hay que ir ante el órgano jurisdiccional. El único que puede resolver esa situación es el juez, de acuerdo con el artículo 177, parágrafo primero, literal G. El único que puede resolver un conflicto respecto a la custodia o incluso con cualquier otro de los elementos de la responsabilidad de crianza que pudiese estar en discusión en un momento determinado, es el juez, no es otro. Si ellos no pueden llegar a los acuerdos, entonces hay que ir ante el juez. Porque la característica de la custodia es que el muchacho quiera convivir con quien le ejerce. En materia, si ya vamos al tribunal a solicitar lo referente a resolver el tema de custodia, el juez, viendo cada circunstancia, atendiendo a cada caso en particular,
con el análisis y el informe que da el equipo multidisciplinario, determinará con quién de los dos progenitores debe estar viviendo el niño, niña o adolescente. ¿Quién puede hacer la solicitud? Cualquiera de los progenitores e incluso el hijo o hija adolescente, porque el hijo o hija adolescente tiene lo que se llama, no sé si la semana pasada lo comenté, si lo comenté lo repito ahora, lo que en derecho se llama capacidad procesal. O sea, la ley, la alumna le ha dado al niño, al adolescente, perdón, al adolescente, la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional motu propio cuando él considere que se le están vulnerando sus derechos, porque, bueno, porque su papá y su mamá no quieren resolver el conflicto, entonces él puede perfectamente bien, sin que nadie lo lleve, sin nada, acudir ante el juez y exponer su caso. Va ante el juez, expone su problema, en el caso que nos ocupa, pues expone su problema con respecto a la custodia o con respecto a algunos de los atributos de la, de, de la responsabilidad de crianza, y el juez oye lo que está diciendo, levanta un acta donde es la constancia de la comparecencia de ese adolescente ese día y su exposición al respecto, la lleva a un acta y seguidamente ordena que un defensor público de niños sea, se aboque a la defensa de ese derecho planteado como vulnerado por parte del adolescente. ¿Okay? Entonces, se manda el oficio a la Defensoría Pública de Niños, de manera pues que el defensor ya redacte el nivel de demanda, redacte el planteamiento, etcétera, etcétera, y plantea ante el órgano jurisdiccional el problema que el muchacho planteó de manera verbal. Porque si bien es cierto que él tiene la facultad de acudir, no menos cierto es que por su condición de menor de edad y por su condición de no tener la condición de no ser abogado, él no puede actuar procesalmente hablando en todo el juicio y no va a saber cómo lo va a tramitar. Entonces, él necesita quien le dé el conocimiento jurídico y por tanto, y la única persona que puede hacerlo en este caso es el defensor público. Habida cuenta que su papá y su mamá no se ponen de acuerdo y que ninguno de los dos hizo por ir allá a ver cómo se resolvía el asunto con respecto a la custodia. Cuando nosotros vemos lo que es la custodia, se habla en casos de lo que es la custodia compartida y la ley habla de que excepcionalmente debe haber custodia compartida. Hay países donde funciona la custodia compartida, si no tengo mala información, creo que en España funciona, ¿no? O se ejerce, hay mucha custodia compartida, ¿no? La verdad es que no sé cómo funciona allá, ¿no? Pero sí he oído de que en España, pues casi todo el mundo tiene custodia compartida. Entonces, ¿qué pasa con la custodia compartida? La custodia compartida, a mi modo de ver, o sea, así la he visto yo, o la visualizo yo como abogado, significa que el hijo puede vivir con su papá o con su mamá. O mejor dicho, vivir con su papá y con su mamá en forma indistinta. Unos días con uno, otros días con otro. Pero yo la verdad es que yo no sé cómo puede funcionar eso, que si es posible que eso funcione siempre. No lo creo. Por eso es que el legislador venezolano fue, a mi modo de ver, bastante cauteloso en esto y muy sabio cuando establece que la custodia es compartida y hablamos de excepcionalmente porque solo puede ser determinada por los progenitores. Y yo creo que esto es importante destacarlo, porque ¿quién mejor que los padres puede saber si va a funcionar esa custodia compartida? Yo por lo menos observo lo siguiente, de Caracas, hablando de Caracas, obviamente, que vivo acá. Es una ciudad bastante problemática. Imaginémonos por un momento un, una pareja que vivió o que vive en el municipio Sucre, en Petare,
Bueno, se separaron y la mamá sigue viviendo en Petare y el papá pues se fue a vivir a Cacha, ¿no? O sea, al otro extremo de la ciudad. Me pregunto, ¿funcionará una custodia compartida en ese caso? Que el muchacho tenga que estar 3 días en Petare y 3 días en Katia, o 4 días en Katia. ¿Y cómo hacen con el colegio si ese muchachito estudia en un colegio de Petare, ¿no? En una escuela en Petare? ¿Cómo hacemos para que ese muchacho venga el día de colegio de Katia a Petare? ¿A qué hora tiene que salir ese muchacho de Katia para llegar al colegio en Petare a estudiar? ¿No? Tiene que vivir él toda la vida con su vida en un morral, ¿no? Porque va a cargar la vida en el morral, ¿no? Lleva y trae ropa y lleva y trae sus cosas personales. Bueno, el arraigo es algo muy importante. Los seres humanos somos arraigados a donde estamos y muy difícil que nos desprendamos. Entonces, si los adultos tenemos arraigo, ¿cómo no va a tener un menor de edad, un niño, niña o adolescente arraigo a su casa, a sus cosas, bueno, a su almohadita, a sus juguetes, a su cuarto que lo tiene ya arreglado? No es lo mismo el caso, por ejemplo, de una pareja que se separaron y entonces el que se fue de la casa, que se quedó viviendo en la misma urbanización o el mismo sector, ¿no? Pues ahí puede funcionar una custodia compartida, ¿no? Porque la verdad es que el muchacho no tiene que ir a otro mundo a estudiar, no tiene que ir a modificar. Entonces, si están viviendo en el mismo edificio, en la misma urbanización, en el mismo sector. O sea, yo creo que hay que considerar una serie de elementos que beneficien, que determinen que esa custodia compartida no va a ser perjudicial para la formación del hijo, ¿no? Entonces, eso es un análisis que quien lo puede hacer son los padres, pues. O sea, yo no entiendo cómo un juez sin conocer una cantidad de elementos, es capaz de establecer custodia compartida. Entonces, bueno, probablemente yo no tuve esa oportunidad porque yo creo que no es fácil determinar una custodia compartida porque hay que entender el desarraigo que eso pudiera implicar. Entonces, la verdad es que no sé cómo funciona en los países donde hay custodia compartida, donde o son más civilizados que nosotros acá, o la verdad es que no sé, no entiendo. Pero ese es el tema de la custodia compartida. La custodia compartida es que el muchacho vive unos días con uno y otros días con otro. ¿Tal? No es aquello de que, o una semana con uno y otra semana con otro. Es que eso donde se vive, eso crea una inestabilidad que no, para mí, raya con la formación. Que no tiene nada que ver la custodia con los otros atributos de la responsabilidad de crianza, porque no es que es necesario tener la custodia para educar, vigilar, formar, toda esa cantidad de cosas, porque eso no, sí, es verdad, hay que tener el contacto directo, pero el contacto directo no necesariamente significa que hay que vivir en la misma casa, porque el contacto directo se puede tener por muchas vías y ahora muchísimo más, que tenemos tantas vías estas telemáticas que nos permiten mantenernos permanentemente en contacto 24 horas al día, ¿ok? Entonces, Beatriz, por aquí hay varios comentarios, ¿no? bueno, perfecto. En relación a esto. Bueno, no sé si a lo mejor dejo de leer alguno, pero entonces dice, por ejemplo, dice, en Venezuela, generalmente cuando hay separación de los padres, la madre queda sola ejerciendo. ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a que el otro esté presente en la vida del niño? Bueno, voy a leer tres y luego sigo con otras cosas que están aquí, ¿no? Generalmente la madre asume custodia, dice Mirella, y el padre, si es que continúa apareciendo, tendrá entonces el régimen de convivencia. Y finalmente aquí, luego leemos lo demás, a veces en los divorcios o separaciones se convierte en motivo de disputa quién ejerce la custodia y no se toma en consideración la opinión del niño, sobre todo cuando es caso de divorcio o separación porque hay violencia intrafamiliar. Bueno, la verdad es que esto es bien interesante
porque los únicos que van a salir perjudicados en las problemáticas conyugales o de pareja, porque pudiera ser eh, de parejas que viven sin estar casados, es siempre el único que se ve perjudicado, el único al que se ve afectado son los hijos, ¿no? Y los ancianos, ¿no? En la familia, cuando en las familias hay problemas familiares, los perjudicados son los hijos y los ancianos. Los hijos, pues en todo momento, incluso y los menores de edad, los niños, adolescentes, pues mucho más. Entonces, este, lo que pasa es, como en la clase pasada yo les comentaba, del oír al niño, porque la gente, cuando nosotros hablamos del derecho del niño a ser oído, ¿no? Siempre lo vemos como que es quien la autoridad tiene que oírlo. No, al niño hay que oírlo, los padres tienen que oírlo. Y lo primero que los padres tienen que hacer cuando van a tomar una decisión de este tipo es sentar, es un problema familiar, o sea, la separación de los padres, sea algo como sea, es un problema familiar. Y como problema familiar debe ser resuelto por la familia. Y la familia es padre, madre e hijos, ¿no? Y ahí donde hay que oír a los hijos. Lo que pasa es que no hay una cultura, una enseñanza para los padres y el hecho de que ellos tienen que, a pesar de que hemos visto que hay padres que sí se han involucrado y se dan cuenta, no son, o sea, que, que el cambio que ha habido socialmente, porque no es que la gente agarró la lomna y la ley y se la aprendió y dijo, ay, qué bonito esto y me lo voy a aprender. No, es la misma dinámica social la que los ha llevado a darse cuenta de que la situación es diferente. No es por imposición de la ley, que debería ser, porque la ley está para cumplirla. Pero nadie, cuando la gente se casa, no está pendiente, voy a tener un hijo, me voy a leer la alumna de qué va a pasar con el muchacho. Eso es mentira, ¿no? La gente se entera que existe una ley que se llama LOMNA porque alguien se lo comentó y porque bueno, está allí, hay que cumplirla porque si no la cumple, entonces está lo pascual, ¿no? Pero nadie cuando va a tener un hijo dice, ay, voy a tener un hijo, voy a buscar la alumna, ver qué dice la alumna para yo saber cómo voy a ser como padre, ¿no? Pero eso no existe, ¿no? Después que se acuerdan, cuando tienen un problema, ay, sí, por ahí, me dijeron que estaba la alumna, qué bueno, no sé qué. Entonces, pero es la misma evolución social, la vida misma, ¿no? Como decíamos la clase pasada, la democratización de la familia y de la sociedad, la que nos ha obligado a llegar a todas estas cosas, ¿no? Entonces, los padres se han ido dando cuenta de que tienen que formarse y de que deberían oír a su hijo, ¿no? Bueno, cuando usted va al tribunal a plantear el problema de la custodia, lo primero que hacen los jueces es, bueno, vamos a hacer oportunidad para escuchar qué es lo que dice el niño, el adolescente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a oírlo. ¿Que la opinión del niño es determinante? No lo es, ¿no? No es que él decida lo que se va a hacer, no, señor. A él se le va a oír a ver cuál es su opinión con respecto a tal cosa, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento. ¿Ok? No sé si está completo o me faltó alguna pregunta, Gloria, por favor. Sí, aquí, es que aquí hay varias, déjame ubicar, es que se me esconde el chat, ¿no? Perdón. Eh, aquí está. Había otras intervenciones, ¿no? Decía, se busca la estabilidad del niño, sobre todo escucharlo. Vivian dice, en el caso de la custodia compartida es muy difícil. Creo que allí no se toma en cuenta el interés superior del niño porque no puede existir estabilidad emocional, descanso, recreación. También creo, dice Vivian, que a los niños se les coloca en una posición donde deben tomar partido por uno u otro de los padres, ¿no? Liliana añade, efectivamente, la evaluación multidisciplinaria debe considerar indicadores para determinar que el esquema de custodia no genere una desestructuración en el bienestar, en la psique de los niños, niñas y adolescentes. Es así que termine generando angustia, regresiones conductuales, desestructuración. La participación de ellos, de los niños, ¿no? Y niñas, resulta fundamental.
Y Olivia también opina de la misma manera, dice, la custodia compartida es complicada porque ambos padres deben tener una buena comunicación, si no, esa custodia se vuelve en contra del niño por la disputa constante entre los padres. El niño termina siendo el árbitro entre ellos, ¿no? Entonces, hablamos de crianza inadecuada que generalmente está bajo estándares individuales y cada familia tiene dinámicas diferentes. Hay que generar diferentes formas y que lo vean. Aquí lo importante es educar, cuidar, dar amor, respeto, alimentar como responsabilidad de crianza, ¿no? Es que bueno, son muchas cosas, son como muchas opiniones y con las cuales que todas las comparto porque tienen toda la razón, ¿no? La verdad que no es fácil, o sea, no es fácil. Primero hemos dicho que no es fácil ser padre, no lo es. Segundo, pero es que ahorita estoy recordando algo de lo que preguntaron, que siempre es la madre la que tiene. No, la ley, y ahorita vamos a ver en la otra lámina donde habla de preferiblemente la madre. Pero se han dado casos estupendísimos donde el padre ejerce una responsabilidad, ha podido quedarse solo con bajo la custodia y todo funciona. Es que todo va a funcionar siempre y cuando, como decía alguien ahorita, que haya o sea, que la gente se desprenda de su problema personal, de su problema, haga una separación de lo que es el problema de pareja, de que no funcionó como pareja. Bueno, porque no se funciona como pareja, pues, ¿cómo se hace? Uno se casa, uno se une a una persona creyendo que va a funcionar, que va a ser para toda la vida y resulta que es para un pedacito. ¿No? Bueno, ¿y cómo se hace? No funcionó y no funcionó. ¿No? Y si ninguno de los dos hizo lo posible por funcionar, no va a funcionar, porque es que eso de que, no, porque es que, por ejemplo, ay, no, porque él va a cambiar y cuando estemos juntos él será de otro embuste, nadie cambia. El que cambia uno de actitud frente a las cosas. Eso es todo. Nadie cambia con respecto a nada. Uno cambia uno. Uno cambia, uno dice, bueno, ajá, está pasando otra cosa, creo que uno se revisa, se da cuenta de que no está actuando bien o que está actuando exageradamente y entonces uno toma una actitud diferente. Pero es así, o sea, decía una secretaria que yo tuve hace muchos años que ella decía que la gente no tenía mal carácter, lo que tenía era carácter mal educado. Y es verdad, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces uno tiene para que las cosas funcionen, tiene que cambiar de actitud. Entonces, bueno, no funcionó la pareja, bueno, no funcionó. ¿Cuál es la solución? Bueno, coge tu camino y yo cojo el mío. Ah, pero está el muchacho. Pero no tienen la culpa de que nosotros lo trajimos al mundo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a funcionar como padres ahora que no estamos bajo el mismo techo. Y eso es una decisión que los padres de manera conjunta deben de resolver. Decir, bueno, mira, es verdad. Sentarse con el niño, explicarle lo que está ocurriendo, está pasando. Él lo va a entender perfectamente porque él no es ningún mongólico, él no es ningún retrasado mental, él no es ningún... no, él está sabiendo todo lo que está pasando. Creo que lo dije la semana pasada y lo repito ahora. Cuando uno llega a una casa donde hay un conflicto, cuando le abren la puerta ya uno sabe que está pasando algo. No hace falta que nadie le digan qué está pasando, no se sabe, pero algo pasó. ¿No? Porque aquí el ambiente está pesado. Los niños se dan cuenta, ¿no? De que algo está pasando entre sus padres, que la cosa no es igual. ¿No? ¿Cómo se dan cuenta? Nadie sabe cómo se dan cuenta, pero se dan cuenta. ¿No? Entonces, ahí está el hecho de ser padres, también está el hecho de haber entendido que tienen una responsabilidad con respecto a ese hijo, ¿no? Y que entonces tienen que asumirla como tal, y que si ya decidieron separarse porque como pareja no funcionaron, entonces ellos tienen que hacer lo imposible por funcionar como padres para que sus hijos puedan tener estabilidad. Se han visto innumerables casos de hijos divorciados que son, bueno, felices, contentos, todo ese tipo de cosas. No tienen ningún problema. No están con ningunos traumas ni nada por el estilo. ¿Y a qué se debe eso? ¿A que son más inteligentes los niños que los niños? No, no. Se debe a que sus padres supieron manejar la problemática de ellos separada para no afectar a sus hijos, ¿no? Porque saben que eso no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, naturalmente, como decía alguien ahí,
cada familia es distinta. Todas no son iguales, ¿no? En todas no hay la misma formación. En todas las familias, unas son mejores que otras. No, no son mejor, unas no son mejores que otras, son distintas, ¿no? O sea, los seres humanos no es que somos unos malos, otros buenos. Bueno, hay malos, buenos y regulares, pero bueno, pero la verdad es que lo que es que somos distintos, ¿no? Todos somos diferentes. Y si somos diferentes, tendremos resultados diferentes, ¿no? Y bueno, y los muchachos, bueno, qué desgracia para ese niño que nació en una familia que no es capaz de poder entender que tiene que priorizar a la figura de su hijo sobre todas las otras cosas, ¿no? Entonces, no es fácil ser padre. Como decíamos, nadie estudió para ser padre. Padre es un trabajo, es una labor. Acuérdense que hablábamos que es un trabajo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Gratis. ¿Y cómo se aprende? Haciendo, ¿no? Cuéntenme si está bien, si está claro y si hay que seguir aclarando, no me importa. Sí, ¿Qué dice? creo que ya había leído ahí como déjame verificarlo, pero sí, ¿no? Y no, lo que quería plantear es que estamos hablando de asuntos bien difíciles y complejos, porque, bueno, eso, cuando una pareja se separa, está involucrado allí emociones, sentimientos, a lo mejor las personas no tienen capacidades para manejar sus emociones, sus dificultades en la relación con el otro. Y entonces ciertamente los hijos son utilizados, son propiamente utilizados para la confrontación entre ellos. Y bueno, por eso la ley pensó en que es el tribunal, en el caso en que hay incapacidad entre los padres para decidir o para tomar la mejor decisión relativa a sus hijos, bueno, el tribunal está allí justamente el juez para tomar la mejor decisión, la que considere más adecuada, y eso es tan difícil que incluso en la ley se previó que los tribunales tengan un equipo multidisciplinario que apoya al juez o que trabaja junto al juez para valorar, bueno, aquí qué hay, aquí hay un problema de patología o hay un problema de historia familiar no resuelta, aquí hay falta de habilidades de comunicación entre ellos. Entonces, ese tribunal acompaña al juez, bueno, para valorar eso tan difícil en un caso en el que hay conflicto, bueno, cuál es como la mejor decisión, la decisión que mejor garantiza el interés superior del niño, ¿no? Entonces, no son fáciles porque de verdad le toca al juez tomar a veces unas decisiones en una trifulca prácticamente, y bueno, y le ve el rostro a los niños, le ve la angustia, la, como la desesperanza, la angustia que pueda tener esa criatura o esos niños. Y bueno, el juez sabe que lo que va a decidir de alguna manera construye el destino de ese ser humano, ¿no? De ese muchachito, de esa muchachita en esa situación, ¿no? Sí. No Es es fácil, difícil, ciertamente, ¿no? no es fácil porque la verdad es que hay muchos elementos, este, y a veces no se sabe enfocar. Por eso es que a mí me preocupa tanto el hecho de que no haya gente formada en esos puestos, ¿no? Porque a veces no es cuestión hay que tener muchas habilidades para poder llegar a entender qué es lo mejor que le puede estar, lo mejor que puede necesitar ese niño, ¿eh? Y, entrevistarse con el niño, escucharlo, saber cómo es eso. No es fácil tampoco porque tú no vas a sentarlo, mira, ven acá muchachito, ven acá para preguntarte. No, tiene que ser una conversación fluida, que le dé confianza, que le permita a él sentirse que no está siendo presionado. O sea, no es una situación fácil, pero bueno, pero hay que hacerlo. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero bueno, ¿cómo se hace? Pues, ¿ok? Y bueno, lo que dice aquí, que es cuando algunos padres incluyen a los hijos en la problemática, todos los padres tratan. Hay que ser muy ecuánime como padre y saber bien su postura para no meterlos en los problemas. Si los padres fuesen menos problemáticos,
en los tribunales no habría juicios. Así de simple. Así es. O sea, pero uno se queda perplejo de la cantidad de casos que hay y uno debe tratar como, claro, y aquí debo hablar un poquito de los abogados. Por supuesto, el abogado, mientras más conflicto haya, mejor, ¿no? Porque obviamente de eso vive, ¿no? Del conflicto, porque nosotros en Venezuela no son como los abogados de los Estados Unidos, que el cliente lo llama y al momento que le dice buenos días ya está cobrando porque tiene el teléfono, y la gente sabe que si lo va a llamar por teléfono tiene que hacer una consulta corta porque esa consulta vale así sea por teléfono. Aquí no, aquí usted va y le dice, mire, yo quiero, y se pasa la mañana entera echando el cuento y no, usted no cobró, sino que muchas gracias, ay, qué bueno que usted, ¿no? Ok. Entonces, pero el abogado, pues, obviamente el abogado que está formado para pelear, o sea, para ejercer el derecho, eso es lo que quiero que me entiendan cuando hablo de pelear, pues tiene que ir para los tribunales y le conviene más ir para los tribunales, ¿no? eh, es lamentable que no existan aquí los centros de mediación que existen en otras partes, en otros países. En España existen centros de mediación donde es obligatorio ir antes de llegar a los tribunales, ¿no? O sea, usted tiene que, es una alcabala. Si usted no pasa por ahí, usted no puede seguir. Entonces, eso cumple con lo que se llama la desjudicialización. O sea, los tribunales están cargados de, de cosas innecesarias, de pleitos innecesarios, ¿no? ¿Por qué? Que fueron pleitos que se pudieron evitar si hubiese unos buenos centros de mediación, ¿no? De conciliación, donde se pudiera resolver la problemática, donde la gente drenara su angustia. A veces, por eso es que a mí, por ejemplo, apoyo tanto a los defensores de niños, cuando doy los cursos también y los felicito y bueno, y Gloria me conoce por eso, trabajando en defensoría, dando los cursos en defensoría, porque a mí me parece que la figura del defensor del niño es tan importante, ¿no? Es un servicio, pero es un servicio tan importante que ojalá que todo el mundo fuese para la defensoría del niño, ¿no? Y que a lo mejor quizás en algún momento en algún momento las defensorías, o sea, hay alguna reforma de la ley, si no se logran las, los centros de mediación, oye, las defensorías pudieran ser como la alcabala, de manera que se pudiese considerar que ayudaran, porque en las defensorías, cuando la formación que tienen para resolver eh, amigablemente, para conciliar, para ayudar, eso es muy importante, ¿no? O sea, prácticamente en muchos casos la defensoría viene a suplir la falta de los centros estos de mediación. Yo pienso que es importantísimo que existiesen estos centros de mediación para evitar que las cosas vayan a los tribunales. ¿A qué van a los tribunales? Bueno, a colapsar los tribunales con cosas que se pudieron resolver de otra manera, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un juez que es un tercero, que no conoce la familia, que no conoce lo que está pasando y que tiene un cerro de expedientes que tiene que resolver y de casos iguales y distintos a ese, pueda tomar mejor la decisión para ese niño? No puede ser, ¿no? Entonces, no es fácil. Quería comentarles, y si quieren podemos después seguir con las preguntas, que no me puedo olvidar acá, en esta lámina, que dice, decisión conjunta sobre residencia, desacuerdos, motivos de un contencioso, de acuerdo con la ley. Aquí quiero detener, porque es una situación que está muy planteada últimamente, sobre todo con esta situación migratoria, ¿no? Que es el cambio, lo que es el cambio de residencia del niño. Hemos hablado de que la custodia exige vivir con el niño, niña o adolescente. De tal manera entonces que la pareja se separó, como hemos venido hablando, cada uno cogió por su lado, se resuelve el problema de la custodia, bien sea porque se pusieron de acuerdo, o bien sea que al no ponerse de acuerdo tuvieron que ir ante el órgano jurisdiccional y se estableció que la custodia la tiene el papá o la mamá, cualquiera de los dos,
porque ambos, como hemos dicho, son perfectamente aptos para tener la custodia del hijo. Entonces, el que tiene la custodia o el padre custodio está residenciado en un determinado lugar. Pero ocurre que a ese padre custodio se le presenta la oportunidad de irse para otra parte, un lugar diferente, un lugar de residencia diferente. Supongamos que está residenciado en Caracas y se necesita ir para residenciarse en Maracaibo. Quien dice Maracaibo dice la China. O sea, no hay diferencia, vamos a llamarlo así. Entonces, se le presenta a ese padre custodio la posibilidad, porque le ofrecieron un buen trabajo, donde va a ganar mejor, donde tal o cual o pascual o lo que sea, que de irse para Maracaibo o irse para España. Entonces, como él tiene la custodia, entonces él agarra y comunica, él notifica al otro, le dice, mira, entérate que yo me voy a trabajar para España y me consigo un trabajo allá muy bueno, me van a pagar no sé qué, voy a ganar tanto, cuanto, pascual, y entonces aquí la cosa está muy difícil, aquí no es la tal cual, yo me voy para España. O yo me voy para Maracaibo porque allá me contrató una compañía tal o cual o pascual y mira, me van a pagar el doble lo que estoy ganando aquí y mejor no voy para Maracaibo, y sé que nos mudamos para Maracaibo. No, 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 no. Eso no es así. El hecho de que él sea padre custodio y el niño, su hijo, viva con él, que es el custodio, no significa que él pueda decidir dónde se va a residenciar el muchacho. Él puede decidir dónde se va a residenciar el padre custodio, pero no, eso no conlleva la residencia del muchacho. De tal manera entonces que para que haya el cambio de residencia del muchacho, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que estar de acuerdo los dos, sí, como no, perfecto. Tú te vas a trabajar para Maracaibo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos con Pedrito? Que, bueno, mira, vamos, yo me lo llevo para Maracaibo. Ajá, se lo vas allá para Maracaibo. Bueno, ¿qué ventaja tiene Pedrito en Maracaibo? ¿O qué ventaja tiene Pedrito en España? Bueno, mira, yo voy a vivir en tal parte, en tal lugar, allá le conseguí, hay un colegio que se llama tal, donde la educación es igualita al que tiene aquí. Vamos a tener tal no sé qué, va a estar a 2 cuadras tal, esto, ajá. Hay el seguro médico que tiene sigue funcionando allá, y hasta el doctor Pedro Pérez que lo puede ver, que tal, que cual, que no sé qué. Perfecto. En España, bueno, mira, yo voy a vivir en tal zona, ya conseguí un apartamento, un piso donde voy a vivir, que en estas características, hay un colegio que no sé cuánto, que para allá, que para acá, que tal, para cual, no sé cuánto, aquí está todo. Ajá, mira, bueno, entonces, el otro padre no custodio revisa su cuestión, se da cuenta y tal, y dice, bueno, cómo no, perfecto. Me parece bien que te vayas para allá, vamos a adecuar las cosas de la convivencia, etcétera, etcétera. Pero eso es un acuerdo porque justamente hemos dicho que prevalecen los acuerdos entre los progenitores. Pero resulta que no hay un acuerdo, porque el padre custodio reside, yo voy para Maracaibo, me voy para Maracaibo. Bueno, pero ¿cómo es eso que te vas a ir para Maracaibo? Pero no, y él se va conmigo porque yo tengo la custodia y él se va conmigo y no te, pero yo no puedo porque no me parece dónde hay. Bueno, mira, yo le consigo un colegio tal, no sé, pero es que ese colegio no me parece. Yo busqué y ese colegio no es, no, ese colegio no sirve, ese colegio no es de la categoría que él tiene aquí, ¿no? En España, bueno, mira, cómo no, tú puedes tener allá, pero ¿cómo es eso de que él va? Ajá, no, que yo voy a vivir en España, pero yo me voy para el pueblo, yo no sé cuánto, y entonces yo voy a... No, no, mira, pues, no, no hay, tú te puedes ir para España, te puedes ir para Maracaibo, te puedes ir para donde te dé la gana, pero él no va, no se va, él no va a cambiar de residencia. Entonces hay un desacuerdo en cuanto a la residencia, al cambio de residencia. O sea, con todo esto que les estoy contando, lo que quiero es que entiendan que la decisión del cambio de residencia del muchacho, del hijo, es una decisión conjunta de ambos progenitores. Independiente, no puede ser una decisión unilateral del padre custodio. O sea, si el padre custodio
pretende un cambio de residencia, tiene, o sea, un cambio de residencia que conlleve el cambio de residencia del hijo, porque él puede decirle, mira, yo me voy a cambiar de residencia, vamos a cambiar la custodia, tú te quedas con el muchacho porque yo me voy para España, me voy para Maracay. Bueno, entonces, ok, hay un cambio de custodio. Pero si el padre custodio pretende el cambio de residencia, motu propio, para el niño también necesita el acuerdo del otro progenitor. Y si hay un desacuerdo, hay que ir ante el órgano jurisdiccional, de manera que el juez determine si es factible, si es procedente ese cambio de residencia. Les comentaba pues que esto ahora hemos tenido muchos casos y entonces empiezan a aparecer esos permisos para viajar por cambio de residencia, etcétera, que antes no los había, sino eran unos simples permisos de viaje, pero de viaje de placer, ida y vuelta. Pero ahora tenemos casos de permisos de viaje para cambios de residencia, que es digamos, el planteamiento es uno totalmente distinto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Mm? Ok. Sí. Ya va para leer aquí, dice, Carlenis dice, si es un caso en donde uno de los padres no cumple con los acuerdos de custodia y manutención, de igual forma tienen derecho a decidir al igual que el padre custodio. No entendí bien la pregunta. O sea, si se da un caso en donde uno de los padres no cumple con los acuerdos de custodia y manutención, bueno, todavía no estamos en manutención, de igual forma tiene derecho a decidir al igual que el padre custodio. Perdón, Es, es que el hecho de que sea de, si no pero ¿cuáles acuerdos de custodia? O sea, el acuerdo de custodia es simplemente que uno de los dos tiene la custodia. O sea, si, no, los dos no la pueden tener porque están separados, a menos que haya custodia compartida. O sea, que ya de lo cual hablamos ya. Entonces, si uno solo de ellos tiene la custodia, bueno, el otro así no sirva para nada, vamos a estar claros, ¿no? Tiene que opinar para el cambio de residencia, ¿no? exacto. O sea, no, porque el otro, porque yo me voy a cambiar de residencia y entonces a lo mejor a lo mejor yo voy a decir lo siguiente. Bueno, resulta que el custodio decide irse para Maracaibo. Como estamos dentro del territorio nacional, ¿no? Bueno, y el otro no aparece nunca por el camino, ¿no? Porque él está haciendo, el otro padre está haciendo lo que le da la gana, vive su vida alegremente. Bueno, a lo mejor se entera, no, se fueron para Maracaibo, ¿no? Bueno, se fue para Maracaibo, bueno, ya no está aquí, que no me lo encuentro aquí, que no sé qué. Pudiera darse el caso, o sea, estoy hablando de cualquier circunstancia de esas locas. Y a lo mejor no pasa nada. Pero si ella se va para Maracaibo y no le pidieron el permiso a él, pero tú un momentico, ¿cómo es eso? Yo puedo ir ante el tribunal y decir, mire, ella tiene la custodia o él tiene la custodia y resulta que se cambió de residencia y yo no me entero. Yo fui para allá y resulta que no están. ¿Por qué? Entonces la vecina, la señora de arriba, me dijo, no, que ella se fue para Maracaibo, ellos se fueron para Maracaibo hace un mes, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que no está funcionando. Entonces, el otro padre puede perfectamente bien decir, bueno, mire, yo pido la custodia porque hubo un cambio de residencia sin consultarme, etcétera. Va a haber un conflicto por eso. Es el caso, eso puede ocurrir y que el otro no se entera sino después. Pero, por ejemplo, para irse del país, ¿no? Cuando se va para España necesita el permiso del otro. Entonces, cuando va para el tribunal, las atraiga, ¿dónde está el otro progenitor? Yo pido un permiso para que mi hijo viaje, porque el padre no me da el permiso para viajar, que voy a viajar para tal. Y cuando le no, un momentico, es que ella se va a residenciar para allá. Y yo no estoy de acuerdo con que ella se residencie por allá. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones para mi hijo y hay que expresar conflicto, ¿no? Entonces, siempre puede haber un conflicto cuando no hay la comunicación, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. La gente cree que porque tiene la custodia, que era lo que pasaba antes cuando se hablaba de guarda, cuando
el progenitor guardador antiguamente era el dueño del muchacho, así en dos platos. Como era el dueño del muchacho, era hacía lo que le daba su real saber y entender con el muchacho, ¿no? Entonces, entonces no, a mí no me no, porque tal, usted no lo ve porque no me da la gana de que no, yo me voy para tal parte, pero yo tengo la guardia. Como yo tengo la guardia, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Ahora no, ahora usted tiene unas límites, unas restricciones que le imponen la misma ley. Entonces, usted lo que tiene es un pedacito. Usted hay un pedacitico, una cosita mínima de toda la responsabilidad de crianza, que es un todo que usted la tiene de manera exclusiva, que es la custodia. Nada más. Que con eso el muchacho va a vivir con usted. ¿Ok? Hasta ahí llegó. Pero lo demás no. Lo demás no. ¿Ok? Creo Ahora sí. que con eso vas explicando porque aquí había varias intervenciones preguntando justamente lo que explicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Zaira preguntaba, o sea, que si ya la madre tiene la custodia, no se puede ir del país con el niño sin la autorización del padre. O sea, el tener la custodia no le da la autorización para sacar al niño del país, ¿no? Eso es Así el correcto. padre ya no tenga la custodia del niño, preguntaba Zaira. Y Es correcto. Greneima decía, si el padre custodio le manifiesta que se va a mudar y le deja a los niños, debe ir al tribunal de nuevo a renovar la responsabilidad de crianza, debe ir al tribunal a renovarla. No, no es que la responsabilidad de crianza no se renueva, la responsabilidad de crianza no se ha perdido porque tiene la patria potestad. Lo que tiene que hacer es que en el caso de que el que tiene la custodia se vaya del país o se vaya a mudar, no sé qué, y no quiere cargar con los muchachos porque no se puede ir con los muchachos, lo que sea, o con el muchacho, como ustedes quieran. Y mira, yo ya no puedo seguir con esto porque no me da la gana. Así de sencillo. Entonces, bueno, hay que ir acá, hay que cambiar la custodia. Entonces, si la custodia la tenía María, pues entonces ahora la custodia la va a tener Pedro. Entonces, hay que ir y si la custodia fue acordada, todos los acuerdos de custodia, así sean pues, no, amigables, ¿no? Donde llegaron, mira, sí, ajá, vamos a hacer, la custodia la va a tener tal o cual o pascual o no sé qué más. Esos acuerdos fueron, o sea, hay que homologarlos en el tribunal para que tengan efectos jurídicos. Entonces, bueno, ahí van otra vez al tribunal y miren, en tal fecha se acordó que María tenía la custodia, pero como María ya no quiere seguir teniendo la custodia porque se va a mudar no sé, a tal parte, tal cosa, no sé qué, entonces ahora, a partir de este momento, la custodia va a tener la Pedro porque tal y cual y pascual en tal parte y tal y qué sé yo, ¿no? Y ya, por supuesto, habrá que modificar lo que había antes sobre el régimen de convivencia, que eso lo vamos a hablar más adelante. Pero todo tiene que ser así, todo tiene que ser, ya cuando hay separaciones, ya tiene todo que estar controladito, o sea, anotado, ¿ok? Si las cosas funcionan perfecto, si no hay problema, porque a veces no tienen nada anotado y todo funciona bien, ¿no? Pero en el momento en que las cosas no dejen de funcionar correctamente o como han estado funcionando, en ese momento hay que ir para que se juegue. Así de simple. A discutir custodia porque la responsabilidad de crianza sigue siendo la misma, o sea, todo lo demás es igual. Perfecto. Sí. Bueno, mire, ella por acá decía, el padre no custodio no ha perdido la patria potestad, sigue teniendo incidencia en las decisiones de sus hijos, sus deberes y obligaciones son iguales e irrenunciables, dice Mireya, ¿no? Y Vivian dice, ahora con la movilidad migratoria ocurre mucho que quien ejerce la custodia, generalmente la madre, se va con sus hijos del país y no participa el padre, no solicita su autorización para el cambio de residencia. Algunos padres no hacen nada, creo que por ignorancia, y otros sí acuden ante los tribunales, ante las autoridades, perdón, con competencia y solicitan el retorno de sus hijos al país. Claro, pues claro, eso es perfectamente válido, ¿no? Que es lo que se llama, por lo general se hace, eso es una restitución, hay que restituirlo, ¿no? Porque el hecho de que se tenga la custodia, no se tiene
digamos, el derecho de moverlo de donde estaba, donde tenía su residencia, ¿verdad? Entonces, ahí procede perfectamente bien lo que se llama la restitución, ¿ok? De manera que sea, si salió del país y está en otro país, la restitución internacional. Mucha gente se va por los caminos verdes, etcétera. Entonces, lógicamente, pues no llevan permiso ni nada que se parezca. Entonces, después de que se han ido, tienen tiempo, entonces se entera que los muchachos están en tal parte, no sé qué, con tal cosa. Entonces, es lo que les comentaba antes, que la migración ha traído una serie de problemas, de secuelas y de circunstancias que tal vez que no fueron previstas por la ley. Porque es la verdad, cuando se hizo la ley y incluso cuando se hizo la última reforma no se previó nada de eso, ¿no? Porque si hubiésemos tenido antecedentes hechos, pues tal vez hubiésemos legislado al respecto. Pero la verdad es que no lo teníamos, pues. Y nada se dijo en ese sentido. Sí, y Pastora reflexiona, ella dice, es importante reflexionar sobre las secuelas emocionales que sufren los niños por todo este tipo de conflicto entre los padres, ¿no? O sea, que no es solo un problema jurídico, sino lo que No, implica en términos de la integridad emocional de los niños, ¿no? bueno, es lo que está, es lo que hemos venido hablando desde el comienzo. La problemática, la sola separación de la pareja sin involucrar a los hijos en la decisión, ¿no? O, es que, o en la información de lo que está pasando. Es que, o sea, no es que tampoco, no nos vamos a separar porque los hijos me piden que no nos separemos. No, nos vamos a separar. El niño tiene que estar enterado, mira, pasa lo siguiente, X, o sea, hay que buscar la manera de hablarlo, de informarlo, de decirlo, ¿no? Porque hay muchas formas, todo tiene una forma de decir, ¿no? Entonces, usted busca la manera de enfocar el asunto hasta que, bueno, el muchacho entenderá. Y lo entiende como lo entiende cualquier adulto, ¿no? Porque no, no podemos tapar el sol con un dedo pensando que los muchachos son muchachos, pero tienen madurez, una madurez, y lo hemos, bueno, si nos quedaba un ápice de duda, ahora como consecuencia del terremoto, hay que convencerse de que la madurez de esos muchachos es grande. Okay. Ver con el aplomo, con que los que han sacado, que se quedaron solos, han afrontado las cuestiones mucho mejor que el adulto, ¿no? O sea, hay cosas que uno le causa, o sea, como asombro, espanto, qué sé yo cómo llamarlo, frente a la actitud de esos adolescentes y hasta niños que sobrevivieron el desastre, cómo han afrontado la situación. O sea, es una manera que uno dice, Dios mío, un adulto no lo hace de esa forma. Sí, a decir verdad, si nosotros nos ponemos a analizar, claro, porque el adulto, pues, siempre ve más allá. El adulto no ve ahorita, sino ve mañana y pasado mañana. El muchacho no ve sino el ahorita y ya, ¿no? Y bueno, y cuando los entrevistan, sí, hay gente que dice, no, que no tienen que entrevistarlos y tal cosa. Bueno, hay periodistas que nos han entrevistado, no sé, para mí no se les está vulnerando ningún derecho cuando ellos mismos espontáneamente dicen, no, qué tal, que yo hice, qué tal cosa, no sé qué, no dejarlos hablar delante de alguien que les está preguntando cómo te sientes y tal, tampoco es bueno. O sea, hay muchas cosas con esta situación que hemos vivido aquí, pues se han descubierto grandes cosas, ¿no? Y grandes cosas buenas para la infancia. Yo sí creo que sí. Bueno, entonces creo que no había otra más. Parece que ya. Sí, Ok. entonces pasamos la... Pasamos a la otra. Ajá. Aquí entonces vamos a ver el contenido del artículo 360, ¿no? Ay, me van a permitir un minuto, que estoy sola en esta casa y está sonando el intercomunicador. Denme un minuto, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué pasará?
Aquí Leonorma Lavea había preguntado si las oficinas de justicia de paz funcionan como centros de mediación. En particular, en la LONNA se prevé como servicio privilegiado para efectos de conciliación familiar las defensorías, que es justamente lo que desarrollamos como tema central del curso, ¿no? Del diplomado, las defensorías como espacio para la mediación, espacios de servicios sociales y a cargo de las alcaldías, como ya veremos, ¿no? Bueno, discúlpenme, ay, pero Adelante, estoy sola en esta casa y empezó a sonar el intercomunicador, Dios mío. Bueno, tranquilo. entonces estamos en el artículo 360 que habla sobre las medidas sobre responsabilidad de crianza en consideración. Ok. No, adelante. Sin tomar, independientemente de la edad que tenga. O sea, podría perfectamente bien decidir unos